Bienvenidos al laboratorio de electrónica. Hoy vamos a estar analizando el rectificador de media onda. Vamos con los materiales que vamos a utilizar. Bien, ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para montar nuestro circuito. Ya tenemos nuestro esquema eléctrico que vamos a seguir para montar nuestro componente en nuestro protoboard. Tenemos nuestro transformador que va a funcionar como fuente de corriente alterna para la entrada de nuestro rectificador. En este caso tenemos un transformador de 12 más 12 voltios. Amarillo con negro va a ser 12 voltios. Si utilizamos nuevamente el negro con el otro amarillo vamos a obtener otros 12 voltios. Si utilizamos extremo a extremo vamos a obtener 24 voltios. Pero nosotros solo vamos a utilizar 12 voltios. Tenemos nuestro diodo rectificador 1N4007 y nuestra resistencia de 1 kilo ohm. Siguiendo con nuestro esquema eléctrico, vamos a empezar a montar nuestro componente. El primer componente que vamos a montar es nuestro diodo rectificador. El siguiente componente va a ser nuestra resistencia de 1 kilo ohm, que va a ir conectado uno de los extremos al cátodo de nuestro diodo. Ahí prácticamente tenemos todo conectado a nuestro componente electrónico. Ahora vamos a conectar uno de los extremos de nuestro transformador al ánodo del diodo y el otro extremo de nuestro transformador va a ir conectado al otro extremo de nuestra resistencia de 1 kilo ohm. Ahí tenemos todo montado en nuestro circuito. Ahora lo único que nos queda es conectar el primario de nuestro transformador a 220 voltios. El siguiente procedimiento que vamos a hacer es graficar nuestra tensión de entrada. Para eso vamos a utilizar el osciloscopio para ver cómo se va a comportar el gráfico de la entrada y la salida en nuestro rectificador. Ahí ya tenemos conectado nuestro circuito, ya está ya a 220 voltios. Acá tenemos nuestro circuito y ya tenemos encendido nuestro osciloscopio y acá tenemos nuestra punta de prueba de nuestro osciloscopio. En la punta de prueba positiva vamos a colocar en el ánodo de nuestro circuito y la pinza cocodrilo va a ir al negativo de nuestro circuito. Pero eso vamos a conectar acá en nuestro circuito que ya tenemos montado para observar cómo se va a comportar la tensión de entrada. Ahí ya tenemos graficada la tensión de entrada. Recordemos que la tensión de entrada va a ser 12 voltios corriente alterna, por eso tenemos graficada la tensión alternada. Ese gráfico que se ve en pantalla, entonces vamos a graficar en nuestro gráfico que tenemos en nuestra hoja. Ahí podemos congelar la imagen, ahora está corriendo a tiempo real. Ahí podemos congelar y graficar en nuestra hoja. Ahí podemos mirar y graficar. Una vez que grafiquemos toda nuestra tensión de entrada, vamos a graficar entonces ahora la tensión de salida. Para eso vamos a cambiar la punta de prueba de nuestro osciloscopio a la salida de nuestro rectificador, que va a ser en el cátodo. Ahí. Y ahí ya está midiendo la tensión de salida. Así se vería el gráfico de la salida. Ven acá que falta bajar acá para graficar bien. Podemos mover nuestro gráfico con el vertical. Podemos bajar hasta la raya, posicionar bien ahí y graficamos la tensión de salida. Ven, tan recortada la parte negativa de la onda que va faltando. Solamente se va rectificando las tensiones, la parte positiva de la entrada. Comparar también la tensión de entrada y salida. Para eso vamos a utilizar la otra punta de prueba de nuestro osciloscopio. Vamos a conectar
en el canal 2 de nuestro osciloscopio. Ese es el gráfico de la tensión de entrada. Y con el canal 2 vamos a ver, comparando en la misma escala, la imagen de la salida. El cocodrilo va a ir nuevamente a masa y la salida 2 va a ir en el cátodo. Para eso vamos a habilitar el canal 2 para que se vea la imagen. El color amarillo es la tensión de salida y la entrada es el color azul. Ahí vemos el recorte que se produjo. Vamos a usar en la misma escala. Vamos a tratar de hacer la comparación. Vamos a ver si podemos ajustar hasta ahí. Ahí más o menos se ve. Comparando, y la parte que se va recortando es la parte negativa de nuestra tensión de entrada. Por eso este rectificador es de media onda. Una vez graficado, vamos a pasar a medir nuestra tensión de entrada y de salida. Te puedo bajar nuevamente, solamente esto para comparar el recorte que se produjo entre la entrada y la salida. En este caso podemos hacer esta comparación. Nuestro osciloscopio tiene dos entradas. Una vez que tengamos ya graficado nuestra tensión de entrada, el siguiente procedimiento es hacer el cálculo de la tensión de entrada. Para eso vamos a utilizar nuestro gráfico. ¿Cómo vamos a utilizar este gráfico? Vamos a utilizar en el eje vertical, vamos a medir cuánto cuadrícula estamos teniendo desde la tensión de entrada. Lo que vamos a medir es la tensión pico a pico. De este el punto medio hasta la cresta superior es pico, y de abajo hacia la tensión negativa es el otro pico, pero nosotros necesitamos medir tensión pico pico. Eso es lo que vamos a medir, de la tensión de entrada. Para hacer ese procedimiento vamos a contar cuánto cuadrícula en el eje vertical tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y medio. 4.5 centímetros tenemos en el eje vertical. Entonces vamos a anotar eso y vamos a multiplicar por vol por división. El vol por división es cuánto vale cada cuadrícula, y acá nos indica 10 volt. Cada cuadrícula va valiendo 10 voltios, entonces vamos a tener 45 voltios. Gráficamente tenemos, pero esto tenemos que escribir. Y el siguiente procedimiento es hacer el periodo. Para hacer el periodo vamos a utilizar nuestro gráfico en forma horizontal. Vamos a medir cuánto cuadrícula tenemos dentro de una onda. Nuestra onda empieza acá y termina acá el ciclo. En un ciclo vamos a medir cuánto va a ser el periodo, o sea que el tiempo que va a tardar en hacer este recorrido nuestra onda. Y vamos a medir 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 cuadrículas según nuestra escala. Acá sección por división, que nos indica cuánto vale cada cuadrícula, y tenemos acá que vale 5 milisegundos. Con esos datos vamos a realizar entonces la tensión de entrada. Acá tenemos 4.5 en el eje vertical y 10 volts por división. Cada cuadrícula está valiendo 10 voltios. Entonces multiplico 4.5 cuadrículas por 10 voltios, que me va a dar 45 tensión pico pico. Después el siguiente procedimiento es calcular el periodo, donde vamos a contar la cuadrícula en el eje horizontal. Ahí encontramos dentro de un periodo, empezamos acá y termina acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrículas. Cada cuadrícula vale 5 milisegundos.
acá vemos 5 milisegundos. Vamos a ver si se ve. 5 milisegundos. Ahí. Entonces ponemos 4 centímetros por 5 milisegundos, que nos va a dar 20 milisegundos. Ok. Y el siguiente procedimiento es encontrar la frecuencia, y la frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces vamos a colocar 1 sobre 20 milisegundos, que nos va a dar 50 Hz, la frecuencia de entrada. Una vez que tengamos ya graficada la tensión de salida, vamos a hacer el mismo procedimiento para hacer el cálculo de la tensión de salida, periodo y frecuencia, utilizando el mismo método anterior. Vamos a medir la tensión, el mismo procedimiento. En el eje vertical vamos a medir cuánto cuadrícula tenemos. Tenemos 1, 2 y un poquito más, un puntito. Cada puntito vale 2 voltios, porque acá dice 10 voltios cada división. Acá dice en volt por división, tenemos 10 voltios. Si hacemos variar, hay 5 voltios, 10 voltios, y ahí tenemos 5 voltios. Pero vamos a dejar ahí en 10 volts por división. Entonces vamos a medir. Tenemos 2,2, 1, 2 y un poquitito más, un puntito, 2,2. Ese vamos a multiplicar por 10 voltios y nos va a dar 22 voltios. Vamos a tener en el eje, o sea que en la tensión pico pico de salida. El siguiente procedimiento es calcular el periodo. En el periodo vamos a trabajar en el eje horizontal. Ahí vamos a empezar acá. Va a empezar acá la onda. Va a terminar su ciclo acá. Vamos a medir 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 cuadrículas que nos va indicando con nuestra escala sección por división. Acá tenemos por 5 milisegundos. Bien, acá ya tengo ya calculado. Tenemos tensión de salida 2,2 centímetros. Tenemos en el eje vertical por 10 voltios, que va a ser volt por división. Ahí volt por división. Y tenemos 22 voltios pico pico. La frecuencia va a ser 4 centímetros en el eje horizontal. El eje horizontal por 5 milisegundos, que va a ser sección por división. Y tenemos 20 milisegundos. Y la frecuencia va a ser 1 sobre periodo, va a ser 1 sobre 20 milisegundos, que va a ser 50 Hz. Acá tenemos algo, vamos a comparar. Acá yo tengo al revés. Tengo abajo, usted tiene arriba. La frecuencia de entrada y de salida es lo mismo. ¿Ven? Pueden ver acá. Frecuencia de salida, frecuencia de entrada es la misma. Esa es una característica que podemos observar en el rectificador de media onda. La frecuencia tanto de entrada como de salida va a ser lo mismo. Okay. Hasta acá llegamos con nuestro análisis de rectificador de media onda. Nos encontramos en la próxima.